Los premios, la Asociación Cultura Viva es una asociación de Madrid y dan premios de carácter nacional, pero de muchísimos ámbitos. Por ejemplo, a la música, a la literatura, a la novela, a la poesía, pero también al teatro, también a los actores de cine, también a la recuperación arqueológica, también a la recuperación del patrimonio histórico-artístico. Creo que son 15 o 16 premios de ámbito nacional que da una entidad privada que se caracteriza por no aceptar subvenciones. Es decir, que tiene su gracia y su miga y de alguna manera son el contrapeso a los premios nacionales del Ministerio. Sí, son premios anuales y de carácter nacional, o sea, su ámbito es nacional y por eso se fallan en Madrid. Y tienen un jurado muy contrastado, con gente muy conocida. Una curiosidad que tengo, porque has recibido tantísimos premios ya. Claro, es que, ¿sabe lo que sucede? Que no hay ningún premio que sea pequeño, todo premio tiene su sentido donde te lo den. Por ejemplo, dártelo en un pueblo muy pequeño y para ellos es muy relevante. Yo me acuerdo de una escena magnífica de Los Siete Magníficos, donde unos mexicanos le piden a los Siete Magníficos que les ayuden a quitarse de encima a un dictador que les está explotando. Y le llevan una serie de pollos, de unas gallinas, unos sacos de maíz, y le dice, téngale, aquí esto es todo lo que tenemos, con esto es lo que le podemos pagar. Y Jules Breiner dice, sí, aceptamos. Y los otros dicen, ¿pero cómo? Si nunca nos habían dado tan poco. Dice, no, nunca nos habían dado todo, ¿no? Claro, pues aquí lo mismo, si a lo mejor puede ser un pueblo pequeño, pues te dan todo, ¿verdad? O un premio nacional y eso es, que quisiera decir que cada premio tiene su valor en su ámbito.